Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a abordar este tema, la expectativa política del país. Sigue sin sesiones del Congreso Nacional. La Junta Interventora ha convocado a los partidos de la oposición. Voy a saludar a mis invitados. Aquí conmigo, don Efraín Díaz Arribillaga, analista político y economista hondureño. Don Efraín, gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias por la invitación. También está con nosotros don Carlos Arévalo, es abogado de profesión y analista político. Don Carlos, bienvenido. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares y compañeros panelistas. Está el catedrático universitario, columnista y analista político, don Neri Alexis Gaitán. Bienvenido. Es un gusto saludarlo, Raúl, a mis compañeros panelistas y a todo este gran auditorio de este prestigioso canal. Buen día. Buen día. Iniciamos con el Congreso. Seguimos sin sesiones. Me decía un diputado el fin de semana, mira, Raúl, que la Junta Interventora es la que está convocando y ellos quisieran, al parecer, que fuera el presidente del Congreso, pero eso no ocurrió. Don Efraín, ¿qué piensa? Bueno, yo creo que esto es algo, bueno, no solamente inédito, como habíamos comentado aquí con los panelistas antes de iniciar el foro, sino que realmente es provocado, ¿no? No es una cosa espontánea, ¿no? Es decir, uno escucha a todos diciendo que quieren dialogar, quieren sentarse a trabajar, pero una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. A mí, en lo personal, me parece que esto arranca casi desde el inicio del Congreso mismo, ¿no? Cuando se dio también una situación inédita de la existencia de dos directivas del Congreso Nacional, que finalmente se logró solucionar, pero en el fondo el problema continuó existiendo, y a lo largo de estos 2 años el tema de la gobernabilidad del Congreso ha estado permanentemente presente, ¿no? Y haciendo infuncional ese poder del Estado. Desde mi punto de vista, es el resultado de una estrategia de parte de los sectores de oposición, que yo le he calificado, y aquí en este foro lo he dicho y lo he dicho en otros espacios, es una actitud obstruccionista. Es obstruccionista porque realmente la oposición es necesaria en un sistema democrático, pero la oposición que ayuda a construir, que ayuda a colaborar, que ayuda a que las cosas funcionen mejor, si es que el partido de gobierno o los representantes del gobierno no están haciendo las cosas como deberían hacerlo, y ese es el papel precisamente de la oposición. Yo estuve en el Congreso Nacional 2 periodos, creo que pertenecía a un partido minoritario sin mayor capacidad de poder cambiar las cosas, pero teníamos señalamientos constructivos respecto a los temas que se estaban sucediendo en el país y sobre los cuales el Congreso tenía que haberse pronunciado en algún momento determinado. Y por otro lado, yo creo que al final el problema del país siguen siendo los políticos y los partidos políticos, y no porque los políticos sean un problema ni porque los partidos políticos sean un problema, sino que sencillamente es la manera como hacen la política. Es una política totalmente sectaria, es una política de confrontación permanente, pero no en base a propuestas, no en base a principios, no en base a los intereses del país. Si la composición del Congreso es como es, bueno, esa fue la voluntad que el pueblo expresó en las elecciones. Es una pluralidad de partidos políticos que reflejan la realidad política del país. Entonces creo que lo mínimo que uno puede esperar en esto, y yo también lo he señalado una y otra vez, pero aquí es casi como palabras que se las lleva el viento, la necesidad de acuerdos multipartidarios en temas que son de interés del país. Mire, una de las preocupaciones es qué va a pasar, digamos, al 25 de enero si el Congreso no se reúne.
yo tengo la percepción de que hay sectores en la oposición que quieren llegar a esa crisis. No es algo que es al azar. No, a mí me parece que es parte de una estrategia de hacer difícil el camino a doña Xiomara Castro, de que sea infuncional esto. Y fíjese que hay temas que tienen que resolver. Está el tema del presupuesto del país. O sea, ¿cómo no va a ser? Eso es un tema central en esto. Se pasa señalando que el país tiene una serie de problemas económicos y sociales, lo cual es perfectamente cierto. Pero cuando no se toman decisiones y se imposibilita, por ejemplo, la aprobación del presupuesto, entonces eso indica esencialmente que no hay la voluntad de querer hacer algo por la nación. Lo estamos viendo actualmente en los Estados Unidos. Recientemente los partidos, ambos, lograron un acuerdo parcial para que el gobierno pueda seguir funcionando independientemente de las posiciones encontradas de los partidos políticos, porque así funciona la democracia. Si no hay consensos básicos sobre problemas básicos, entonces no puede haber funcionalidad, no puede haber gobernabilidad. Entonces, igualmente se señala al partido de gobierno de sus errores, pero nunca hay la voluntad para hacerlo. Yo he escuchado tantas veces a ciertos políticos, miembros del Congreso ahí, y lo he dicho una y otra vez, dicen estar dispuestos a todo, pero no están dispuestos a nada. Y esa es la realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren ceder ni un milímetro sobre las posiciones que quieren. Pero ¿cuáles son esas posiciones? La única posición que yo he llegado a la conclusión después de 2 años de verlo es que sencillamente quieren que no funcione el Congreso y la desestabilización permanente del gobierno de doña Xiomara Castro, porque lo que yo puedo interpretar, y esto no me lo estoy inventando, es que quieren sencillamente agotarlo. Como ya la solución de un golpe de Estado está como casi no en la agenda, quisieran muchos que sí estuviera, pero como ahora eso no es viable, dada pues una posición que me parece a mí correcta de las Fuerzas Armadas de Honduras, de mantener la estabilidad del país y de mantenerse, digamos, en apego a lo que está establecido en la Constitución, pero hay sectores políticos, económicos que están interesados en que las cosas se sigan dando como se están dando eso, e imposibilitar el buen funcionamiento del gobierno. Y al final no es al gobierno actual al que le están haciendo daño, es a la nación a la que les están haciendo daño. Con la actitud y con la conducta asumida, esa falta de una responsabilidad ciudadana que lo deben de tener, independientemente de las diferencias. Yo acepto las diferencias y reconozco, digamos, que hay errores, imperfecciones que se han dado y que se siguen dando, pero creo que hay temas de interés del país que el Congreso tiene que asumir independientemente de eso. Señalé el presupuesto. Si usted va a ver, digamos, el convenio que Honduras firmó con el Fondo Monetario Internacional, requiere la aprobación de una serie de leyes para impulsar ciertas reformas estructurales a la economía del país que por lo tanto requieren la decisión del Congreso, y así podemos señalar otras cosas. Entonces, sobre esos temas, bueno, debería haber, por eso, por lo menos digo yo, los consensos mínimos que permitan un funcionamiento adecuado del Congreso sobre temas que son de interés nacional. Pero siguen siendo para mí el problema, los mismos políticos, los mismos diputados, son el problema principal que en este momento el país tiene. Licenciado Gaitán. Yo creo que es preocupante esta situación. Ahora el 11 de enero se cumplen 42 años de la promulgación de la Constitución y entró en vigencia el 25 de enero de 1982. Pero hemos visto que en el pasado se han encontrado y ha habido oposición,
pero nunca se ha detenido las funciones que tiene el Poder Legislativo. Ahora, yo creo que debe entender el partido de gobierno que el pueblo no le dio control absoluto en el Congreso y que por lo tanto está obligado a negociar por el bien del país. Pero no se puede imponer una agenda política para llevarla a las últimas consecuencias para poder seguir en el poder y dañar al pueblo hondureño. Miren, esta administración se ha caracterizado por la imposición, por la intolerancia. En ningún momento se mira que quieren negociar por el bien de los pobres de Honduras. Entonces, eso crea toda una serie de problemas. El Congreso tiene, desde septiembre, no sesiona, prácticamente, a finales de agosto, etc. Y eso ha causado mucho daño al pueblo hondureño. No se han hecho las transferencias, digamos, al Seguro Social, todo lo que se debe de legislar para distribuir el dinero, etc. Entonces uno cuestiona, ¿dónde está la calidad de estos políticos? Miren, la columna vertebral debe ser respetar la Constitución y las leyes. Ya la ley establece cuándo tienen que sesionar los diputados, martes, miércoles, jueves. Las sesiones empiezan el 25 de enero y terminan el 31 de octubre. Y las sesiones extraordinarias se pueden hacer en su momento. Entonces, estos funcionarios, estos diputados, deben de respetar la ley y sobre todo respetar el Estado de Derecho y el sistema democrático, que en estos momentos miramos que está en jaque, en peligro. ¿Por qué razón? Porque miramos que todo este tipo de dilatorias, negarse a llegar a un consenso para legislar, para hacer de nuevo efectivo el poder legislativo, estamos viendo que en el fondo lo que quieren es crear cierto proceso de inestabilidad, que llegue el 25 de enero y que no se instale el Congreso. Eso es peligrosísimo para el Estado de Derecho y para la democracia hondureña, porque de una u otra manera percibimos que en el fondo lo que se anda buscando es la instauración de la bendita Asamblea Nacional Constituyente, con el propósito de redactar una nueva constitución, perpetuarse en el poder, etc. Y eso es nefasto para el país. Es necesario hacer un llamado a los diputados para que concilien por el bien de Honduras, por el bien del país, por el bienestar común, para que se respete el Estado de Derecho y el sistema democrático. Realmente es vergonzoso lo que está sucediendo con esta clase política, que no la voy a generalizar, pero sí con una gran mayoría, clase política que está instalada en ese disfuncional Congreso Nacional, que, como me antecedían mis compañeros panelistas, es inédito. Es inédito. Estamos de acuerdo de que debe de haber oposición. En toda democracia tiene una oposición, pero una oposición constructiva, no destructiva. ¿Y qué es lo que sobresale en este Congreso Nacional? La inexpertise y la inmadurez política de muchos diputados al Congreso Nacional, que creen que son dueños de las riendas del país. Ellos se deben de entender de que fueron electos por un voto directo por el pueblo hondureño para que nos representaran en el Congreso Nacional. Yo no elegí diputados para que sean holgazanes y estén creando crisis donde no debe de haber crisis. Suficientes crisis tenemos ya en el país para que vengan estos holgazanes diputados a crear más crisis, más histeria colectiva en Honduras. Es vergonzoso que solamente sesionaron 14 sesiones el año pasado. Estaban tan cansados que aún con tanto trabajo que tuvieron, se fueron de vacaciones con sus bolsillos llenos. Y el pueblo hondureño,
más de 5 millones de hondureños rozando la miseria, necesitando que urgentes aprobaciones de leyes, modificaciones de leyes en el país, importantes, y ellos, bien, gracias, que todo siga igual, que siga la piñata legislativa, que siga la inmadurez y la inexpertise en ese Congreso disfuncional, donde no les interesa el pueblo hondureño realmente. Yo no entiendo, y todo esto viene, y hagamos un análisis del origen de este malévolo complot de huelga o parálisis legislativo, como usted le quiera llamar. Todo viene a raíz del nombramiento de los fiscales interinos, de Zelaya y de Morazán. Ese es todo el alboroto. Esa es toda la raíz del punto de quiebre, del punto álgido en ese Congreso Nacional. ¿Será que no entienden que es un interinato muchos diputados de ese Congreso? ¿Será que no entienden que es un interinato y no entienden cuál es el procedimiento para darle fin a esos interinatos? ¿Será que no lo entienden? ¿Será que no leen? ¿Será que no se instruyen? ¿No entienden que tienen un compromiso primeramente con Dios, después con sus familias y con el pueblo hondureño? Porque yo tengo entendido que todos los diputados son hondureños y viven en Honduras, no viven en otro cosmos o en otras estelas cósmicas, viven en Honduras, son parte de Honduras. Llámense al orden, señores diputados, hagan alianzas que permanezcan en el tiempo, alianzas que sean de interés para el desarrollo de Honduras, no hagan alianzas malévolas con las políticas tradicionales sucias que solo les interesa lucrarse y servirse del pueblo hondureño. Entiendan que tienen pendientes grandes proyectos como revisar ese código penal en los articulados de las penas a los corruptos en este país. Mire bien el compromiso moral que tienen estos diputados hipócritas. Tienen que reformar esas penas irrisorias a ese código penal, que son una carta de invitación extensa a que los funcionarios públicos les dicen, ven, roba para que luego disfrutes, solo tendrás una pequeña estadía en un hotel llamado Presidio y luego vas a disfrutar la vida. Esas son las cosas que necesitan, buscar proyección social en Honduras, eso es lo que necesitan estos diputados hacer. Honduras no necesita realmente una constituyente, lo que Honduras necesita es un ordenamiento, un reordenamiento. Tenemos excelentes leyes en Honduras, tenemos excelentes normativas civiles, Código del Comercio, tenemos excelentes normativa constitucional. El problema es que nadie respeta ni las leyes primarias ni secundarias, mucho menos las leyes orgánicas. Nunca se había visto una crisis como esta en este Congreso Nacional. ¿Y quiénes son los llamados a ponerle fin a esto? Los mismos diputados. ¿Y hacia dónde nos quieren llevar? No se sabe. ¿Por qué? ¿Por qué no se sabe, pueblo hondureño? Sencillamente está una horda de inexpertices diputados diciendo que convoque Luis Redondo. Cuando se jalan de las greñas, diciendo cuando él ha convocado en la legislatura pasada, convocaba reuniones, decían que no, porque él no está facultado, que no lo reconocen, que es ilegítimo. 2, están diciendo que convoque la presidenta de la República, que bien lo puede hacer, pero estoy seguro que van a decir que es injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo para que siga el problema, siga la crisis. O sea, no se entienden estos diputados realmente qué es lo que quieren. Lo que quieren es seguir sosteniendo ese muro de Troya que está alrededor de la corrupción y la impunidad. Ese es todo el problema, que muchos temen que el brazo de la justicia les llegue y no quieren que haya un ordenamiento en ese ministerio público que ha sido sordo, mudo y ciego ante grandes latrocinios que han existido en contra de la sociedad hondureña, y muchos han sido cómplices, de lo cual también nosotros como pueblo hondureño en algún momento hemos sido cómplices en elegir y escoger personas que no tienen la capacidad. Aprendamos a elegir políticos que usen más su cerebro a que usen más su boca. Ese es todo el punto radical que está ahorita en ese Congreso Nacional, que no hay un liderazgo de tolerancia,
no hay un liderazgo de hacer entender a estos diputados que ellos no son los dueños de Honduras, que ellos se deben a nosotros, el pueblo hondureño que los eligió por voto directo. Aquí es voto directo. Vergüenza les debería de dar. Sí, antes de hacerles una pregunta ahí, el vicecanciller Tony García ha colocado lo siguiente, Elder. Sí, dice el vicecanciller hace un momento: vuelven a reunirse en el Congreso Nacional, los acuerdos son resultados de los consensos, si no hay consensos es responsabilidad de todos, no solo del Partido Libre, pero la oposición le echa la culpa libre. En todo el mundo, al no haber consenso, las cosas se bloquean. Esa comisión permanente, ¿hasta cuándo termina su vigencia? Bueno, la comisión permanente, que es perfectamente legal, constitucional, mientras dura el receso del Congreso Nacional. Ese es su mandato. Y una vez que el Congreso vuelve a reunirse, entonces la comisión permanente deja de tener esa función, porque lo que hace es preparar todo lo que el Congreso irá a discutir en las nuevas sesiones del Congreso. Entonces, ese es su mandato. Y está claro que esos interinatos de que se habla, que se ha dicho aquí muy bien, está perfectamente definido en las funciones que tiene, digamos, la propia Comisión Permanente del Congreso, en ausencia de esa decisión que debió haber sido tomado por el Pleno del Congreso Nacional. Entonces, aquí estamos frente a una situación en que yo creo que ellos para mí sí tienen claro qué es lo que quieren hacer. Yo sinceramente no pienso que eso es por casualidad, Claro, ¿verdad? No es al azar, ¿verdad? Sino que es esencialmente para mí una estrategia esencialmente política de desestabilización, ¿verdad? Pero usted cree lo que dice el licenciado Gaitán, de que esto va encaminado a buscar una Asamblea Nacional Constituyente. Mire, yo en eso pudiera ser, pero tampoco está claro eso. Yo además pienso que en este momento esas condiciones no están dadas, desde mi punto de vista. O sea, se puede llegar a una Asamblea Nacional Constituyente, pero la Asamblea Nacional Constituyente no sustituye al Congreso Nacional, ¿verdad? Es decir, si vimos en el caso chileno, claro, ¿verdad? Porque la Asamblea Nacional Constituyente tiene un propósito específico, que es hacer una nueva Constitución, pero no sustituye las funciones de un Congreso Nacional. Entonces, pretender que eso sea, a mí me parece que no tiene mucho sentido. Además que las condiciones no están dadas en este momento, el país está demasiado crispado, enfrentado, ya sea real o no, pero la situación es dada en ese momento. Entonces yo creo que sinceramente lo que hay que lograr, si es que eso es posible, es lograr ciertos acuerdos muy concretos sobre temas específicos de que el país requiere para avanzar. Estas reformas que usted señalaba, los temas, por ejemplo, que para mí es fundamental, es el presupuesto de la nación. O sea, donde hay, digamos, compromisos muy concretos para poder impulsar el desarrollo del país. Por ejemplo, ¿qué pasa si no se aprueba, digamos, el nuevo presupuesto? Tienen que trabajar con el presupuesto anterior, y muchas de las metas, por ejemplo, que están en el rubro de la inversión pública, no se van a poder cumplir porque no se puede trabajar, digamos, con el presupuesto que se ha planteado. Son temas bastante serios para el país. Entonces, por eso digo, yo vuelvo a insistir que el problema del país en este momento son los llamados, y yo lo pongo entre comillas, políticos. La verdad que no son políticos, porque un político es alguien que está ahí para servir el país, para representar, como bien aquí también se dijo, los intereses de la gente que los eligió. Pero el problema de los diputados sigue siendo su falta de independencia y que no responden a su criterio como congresistas, sino que a líneas partidarias que vienen no solamente de los partidos en sí, sino que de otros intereses, porque no podemos desconocer que no solamente es el problema
de los políticos dentro del Congreso Nacional, sino que hay intereses fuera del Congreso Nacional que están interesados en ahogar a este gobierno de doña Xiomara Castro. Eso yo no tengo ya ni la menor duda de eso, porque si realmente existiera una verdadera voluntad de hacer las cosas, se pudieran llegar a acuerdos aunque hubiera diferencias, ¿verdad? Yo siempre, por ejemplo, he traído a colación siempre la crisis del país de 1985, cuando el presidente Suazo Córdoba quiso realmente, ¿verdad?, convertir el Congreso en una asamblea para una reelección. Entonces ahí todos los partidos políticos lograron un acuerdo, y un acuerdo que permitió superar la crisis, ¿verdad?, aun cuando para algunos no era la mejor solución, pero había la voluntad, había, digamos, la estatura política para poder llegar a un acuerdo que permitiera superar una crisis política que tenía un trasfondo de unas implicaciones bastante importantes para el país desde el punto de vista de su institucionalidad y el Estado de Derecho. Entonces, digo yo, lo que está en juego en este momento, ¿qué es? ¿Qué es lo que buscan, digamos, lo que se llama esta oposición? Yo todavía no he entendido qué es, pero sí entiendo cuál es el propósito ulterior, el que no quieren decir. Y ese es el verdadero propósito. El verdadero propósito es hacer infuncional o disfuncional, como usted bien lo decía, y usted también, claro, el Congreso y el funcionamiento del gobierno. ¿Y eso qué significa? Y es un problema para el país, no es el problema para doña Xiomara Castro, sino que es para el país. Entonces, eso para mí, Raúl, es perfectamente claro. Y yo no estoy tan seguro de que hay la disposición de hacerlo. Cuando uno escucha, estaba escuchando anoche un supuesto nuevo jefe de bancada del Partido Liberal que no me dice absolutamente nada, ¿verdad? O sea, ¿en qué estamos entonces? Yo creo que no es solamente falta de seriedad, sino que es falta de responsabilidad con la nación y con la gente que lo votó. Que va a encontrar una salida, no sé. Yo tengo mis reservas de que efectivamente quieran hacerlo, y yo creo lo que quieren, y a mí me parece que la intención es precipitar, profundizar la crisis política del país, porque ese es su propósito fundamental, no es otro que eso. Esa es mi apreciación, puede ser que sea una apreciación, si ustedes quieren, extrema, pero es que yo no he visto ninguna voluntad, ninguna disposición real de hacer las cosas. El discurso es perfectamente el mismo, constantemente. Sí, queremos ir, debemos hacer esto, debemos dialogar, debemos de sentarnos, pero nunca llegan a nada, absolutamente. Entonces, estamos frente a una situación que solo ellos la pueden resolver, ningunos otros más los pueden resolver. La gente puede salir a las calles, sí, pero al final los que están ahí son los que tienen que resolver, porque ellos son el poder del Estado y son los que tienen la responsabilidad de hacerlo. Sí, aquí me dice el abogado Antonio Rosa: buen día, la ruta del Partido Nacional está definida, no le preocupa que nombren interinos. Sí, algunos diputados o alcaldes por intereses propios dan los votos, problema de ellos, el partido ya tomó su rumbo. Internas libres, si no se ponen de acuerdo, esa comisión va a determinar quiénes serán los del Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal de Justicia Electoral y Política Limpia. Y es cierto, hay muchos diputados que están negociando su voto, de que no los investiguen y les doy el voto. Así está ahí. Así, hay una cosa que no se nos debe olvidar, y es que la calidad del político se ha demeritado grandemente. Y de estos políticos se espera cualquier cosa. Así, esa es la verdad. Están muy alejados de la ética, de la responsabilidad, y se entregan a intereses particulares o intereses oscuros
en contra del bienestar de todos los hondureños. Eso hay que tenerlo muy claro. Miren, esta crisis obviamente sigue una agenda política adversa a la democracia, a la estabilidad y a la paz. Entonces, pero uno se pregunta, ¿hasta dónde van a llegar estos políticos? ¿Hasta dónde van a conflictuar al país y dividir a la familia hondureña? Eso debe tener un alto, un hasta aquí. En relación a la comisión permanente, es obvio que si no se ponen de acuerdo, van a nombrar a estos funcionarios y la situación va a seguir. Como dice el pueblo hondureño, sigue el maíz a peso. Entonces necesitamos realmente que estos políticos, estos diputados se pongan de acuerdo, que lleguen a negociar por el bien del país, porque si no, ¿hacia dónde vamos? No podemos seguir en esta situación de incertidumbre. Necesitamos que entiendan que tienen que volver a respetar la Constitución y las leyes y desarrollar las funciones, las actividades para los cuales el pueblo hondureño los puso en ese lugar, les dio el sagrado voto. Entonces tienen que responder a las necesidades del pueblo hondureño. Miren, la situación en Honduras está muy difícil, ya lo decían, 5 millones de hondureños, el nivel de la pobreza. Miren, los índices de desempleo son terribles. Cada año salen 200,000 hondureños. Miren, cada año hay 100,000 jóvenes que necesitan trabajar. Ajá, y el gobierno, ¿qué respuesta está dando? Debe de tener políticas económicas que incentiven la generación de empleo, que generen la producción, etc. Pero volviendo al Congreso Nacional, tiene que hacer su parte para crear estabilidad en el país. Obviamente tienen que ponerse de acuerdo, tienen que negociar, porque si no estamos en lo mismo, parece que fueran niños malcriados que no se ponen de acuerdo. No, la agenda política adversa tienen que dejarla a un lado y sentar los intereses de la patria, del país, ante todo. Eso debe ser en primer lugar. Miren, hemos visto cómo desde la instauración anómala de la Junta Directiva del Congreso hace 2 años empezara esta situación que nunca la habíamos vivido. Nunca habíamos tenido una parálisis legislativa de esta magnitud. Entonces, ¿para dónde van? ¿Qué están haciendo? Estos diputados son extremadamente amorales. Hablo en sentido general porque sí sé que hay diputados que aman mucho a Honduras y que están abogando por el bien del país. Pero ¿hacia dónde van? ¿Cómo es posible que han llegado a extremos aquí en buen hondureño a cobrar sin trabajar, a cobrar sin legislar, a cobrar sin legislar leyes que apoyen al pueblo hondureño? Ya lo decían mis compañeros panelistas, todo lo que hay pendiente de resolver, todo lo que implica que no hayan aprobado el presupuesto a estas alturas. Eso es terrible. Recordemos el antecedente nefasto del 2009, donde no se aprobó el Congreso y al final el informe que dio Gabriela Núñez es que limpiamente habían desaparecido 5,000 millones de lempiras. Nosotros no queremos una situación similar a la del 2009. Queremos que inmediatamente este Congreso se ponga a trabajar, que para eso el pueblo hondureño le dio esta responsabilidad. Y en el fondo también lo que ya mencionaban mis compañeros, está la corrupción. De una u otra manera quieren evitar que empiece un ministerio público realmente beligerante y que responda a los intereses del pueblo hondureño, que defienda los intereses del pueblo hondureño. Entonces miramos que por un lado están tratando de evadir sus responsabilidades por hechos anómalos que han efectuado, y por el otro están siguiendo una agenda política adversa. Miren, a uno le llama la atención cómo se ha demeritado tanto la figura del diputado. La pobreza del discurso es terrible. No manejan ni siquiera un discurso que sea consecuente,
que refleje que están interesados en el bienestar del país. Lo que miramos solo son peleas, malos tratos, etcétera, algo humillante. No, el político debe mantener un discurso de altura, tiene que actuar por el bien del país, que se le mira que realmente, lo que decía don Efraín Díaz, que de una u otra manera respondan a los intereses de la patria. Eso es realidad, lo que en realidad deseamos, porque de otra manera, tener en el Congreso Nacional diputados que parecen bandoleros es lo peor que nos puede pasar. Necesitamos diputados que tengan un frente moral, que respeten la Constitución y las leyes, que se pongan de acuerdo y negocien por el bienestar del país y que dejen a un lado los intereses políticos o personales y que, de nuevo, trabajen por el bienestar de todos. Bien, sábado Raúl Valladares preguntaba sobre la vigencia de la, ¿verdad? De la Junta. De la Junta. Es hasta el 24 de enero. Ese es el periodo que habla la Constitución. Hasta el 24 de enero llega a sus funciones, ¿verdad?, de la Junta. Y están obligados... La Junta Directiva del Congreso. No, la Junta... La Comisión Permanente. La Comisión Permanente, Ah, la okay. Junta Permanente. Sí. La Junta o Comisión Permanente. Hasta el 24 de enero está su vigencia. En este lapso, por la disfuncionalidad, por la inmadurez de este Congreso, si no llegan a los consensos para elegir las autoridades que vacan, entonces ellos están en la potestad constitucional de hacerlo. Ahí. De interinato. Solo lo interrumpo ahí. Sí. O sea que ellos tienen la potestad de nombrar a los representantes del Tribunal Superior de Cuentas, del Tribunal de Justicia Electoral, de Política Limpia. Claro que sí. Pero de manera interina. Eso es lo que no entienden. Interina, nada más. De manera interina, porque sus funciones llegan hasta el 24 de enero. El 25 de enero obligatoriamente tiene que abrirse el nuevo periodo legislativo de este año y empezar las sesiones, el Congreso Nacional. Pero no hay consensos. ¿Y por qué no hay consenso? A mí me llama mucho la atención, secundando lo que mis compañeros han dicho, que me han antecedido. Desde el día siguiente que Xiomara Castro de Zelaya tomó posesión, es increíble, no la han dejado a esta primera mujer de ser presidenta en Honduras, en la historia de Honduras, gobernar. Ha tenido una oposición, y no una oposición realmente contundente. Yo quisiera una oposición que, así como se opone, brinde sugerencias sanas y que brinde soluciones a los problemas. Eso es lo que yo quisiera. Pero son oposiciones irracionales, que no tienen un horizonte, no tienen un horizonte, una orientación del por qué se están oponiendo. Y es que todo radica, como vuelvo y repito, el génesis de esta crisis y este problema es la corrupción. ¿Por qué? Hay un abanderamiento de algunos diputados dentro del Congreso Nacional de combatir la corrupción. Hay un abanderamiento, claro, de combatir la corrupción. Pero hay otro abanderamiento siniestro de diputados que no quieren que el brazo de la justicia los alcance, vuelvo y repito, que tienen sus manos sucias. No las pueden mostrar al pueblo hondureño porque no están limpias, están sucias de actos de corrupción. Entonces es ahí el punto de quiebre. ¿Cómo va a haber consensos para perseguir corrupción? Se firmó y se aprobó la venida de un organismo de ayuda, una muleta, como le digo yo, porque no hemos sido autogestionables en la fiscalización del manejo del dinero público, como es la venida de la Sisi. Ese es otro génesis del origen de esta crisis. Que no venga la Sisi, porque la gran mayoría de diputados que hay en el Congreso, no lo digo yo, lo dicen los informes de la fenecida Masi, del UFECID y del UFERCO, ahí están las investigaciones. No lo dice el abogado Carlos Arévalo, lo dicen las investigaciones que hay. Ahí están los documentos. Que están engavetados es otra cosa. Que el 70% de la clase corrupta de Honduras se iba a reelegir. Ahí está el efecto.
Y es que ese es un currículum que nosotros, pueblo hondureño, tenemos que evolucionar. Miren ustedes qué increíble lo que sucede en nuestro país. Se presenta a la palestra pública un hombre pulcro, digno de una buena trayectoria profesional, de un hombre elocuente, preponderado, ya sea para alcalde, para diputado o para presidente de la nación. Nadie lo sigue. El principal currículum que debe de tener, lamentablemente, esa es nuestra idiosincrasia, el principal, lo digo yo porque yo lo miro, yo lo observo. Entre más corrupto es el político, más adeptos tiene, más caudal político tiene. Es increíble realmente en dónde estamos parados los hondureños. Entonces, toda causa tiene un efecto. Ese es el desorden y la ingobernabilidad legislativa que hay. Porque una gran mayoría, no todos, no voy a ser irresponsable, una gran mayoría de diputados están mencionados. Listado Angel, mencionados en cortes de diferentes circuitos en Estados Unidos, mencionados por la MASIC, como vuelvo y reitero, mencionados por Lufecid y Luferco. Como dirigieron instituciones que han sido investigados y que tienen enormes reparos que no hayan cómo justificar. Definitivamente, no podemos desconocer al licenciado Raúl Valladares, 12 años en misericordia del latrocinio. ¿Y quién es la mayoría de la oposición en este momento? La mayoría de oposición que ha traído auge a su caudal, el Partido Nacional. Y el Partido Nacional está que también no todos sus diputados, pero sí una gran mayoría están mencionados en actos de corrupción y muchos exfuncionarios públicos. Entonces, ¿qué sucede? Este gobierno, su principal promesa de campaña fue el combate frontal a la corrupción. Y han dado muestras de querer hacer eso. Es lo que está Joel Zelaya y el abogado Morazán, que están en interinato, no pueden inventarse requerimientos de un día para otro. Todo esto es un proceso de investigación. Las acciones que han existido hasta este momento contra corruptos de Honduras son investigaciones que estaban engavetadas. Entonces, yo vuelvo y reitero, yo recuerdo la oposición de Libre cuando se eligió Chinchilla. ¿Por qué no lo acuerpó el Partido Liberal y los demás partidos de oposición al Partido Nacional cuando nombraron a Chinchilla? Vuelvo y reitero, que ni siquiera estaba dentro de los 5. Esa fue una bofetada a la democracia y a la dignidad del pueblo hondureño. Y todo siguió bien. Y los únicos que pitaban y hacían escándalos eran los diputados de Libre, precisamente. Entonces, que hagan oposición, que griten, que pataleen, pero ante actos de ingobernabilidad y actos de corrupción flagrantes, que se miren, que se palpen, pero hacer una oposición sin un horizonte y lo peor de todo, solo usar la boca para hacer oposición y no usar el cerebro, eso es, lo vuelvo y repito, lo más desgastante y lo estresante para nosotros como hondureños. Realmente la clase política en Honduras está viviendo una profunda crisis de valores morales principalmente. Político que no reconoce la supremacía de Dios en su vida es un político que no va a respetar a nadie. Político que no respeta a Dios, no respeta a su familia, no respeta las leyes. Hay devaluación, tenemos una devaluación profunda de moralidad en la clase política hondureña, en una gran mayoría. Pero se pueden reinventar, todavía tienen la oportunidad de reinventarse, de reiniciarse, de hacer un nuevo comienzo y reflexionar que tienen en sus manos un destino llamado Honduras, un país que está sumergido en la violencia social, un país que tiene carencias en la educación, un país que tiene carencias en sus sistemas viales, un país que tiene carencias laborales, de inversión, y no es de ahorita, esto es generacional, esto se viene arrastrando generacionalmente, porque esa desgastada, esa hipócrita política hondureña, de gran mayoría de políticos, se han dedicado solamente a hacerse nuevos ricos, nuevos millonarios, a costillas del dolor, el sufrimiento de un pueblo hondureño que clama justicia. Si usted hace una encuesta, licenciado Raúl Valladares, en este momento, ¿qué es lo que más quiere el pueblo hondureño? Es no más corrupción.
Porque al no haber corrupción, la economía se oxigena, la economía nacional. Hay mayor inyección a proyectos sociales. Estamos claros que el gobierno no tiene, y sépalo usted, pueblo hondureño, el gobierno no tiene capacidad de emplearlo a usted, a todos los hondureños, no la tiene esa capacidad, no es su responsabilidad. La responsabilidad del gobierno solo son 3 pilares sencillos, y eso es lo que debe de enfocarse todo gobierno en Honduras: seguridad social, seguridad alimentaria y seguridad interior. Educación, porque un pueblo educado no es fácilmente engañado. Y de igual manera, el otro pilar muy importante es salud, porque si el pueblo tiene medicamentos en los hospitales y tiene acceso a la salud, porque no todo el pueblo hondureño tiene oportunidad de asistir a un médico privado, una clínica privada, el pueblo va a estar contento. Políticas claras de desarrollo de campo. Honduras se puede sacar del subdesarrollo fácilmente, solo es que no se roben el dinero público. Entonces va a haber más fluidez de economía interna dirigida hacia los proyectos sociales de desarrollo macro interno. No vamos a estar siempre con la mano extendida pidiendo préstamos blandos o préstamos que solo vienen a endeudar más al pueblo hondureño. Eso es lo que necesitamos, políticos que inyecten nuevas ideas de desarrollo. Desarrollar Honduras es tan fácil. Tenemos las bondades y la bendición de Dios de tener un suelo fértil, una nación fértil. Imagínense aquí políticos que se preocupan, congresistas que se preocupan por hacer concesiones de energía eléctrica. ¿Por qué no se preocupan por crear un presupuesto e importar nosotros plantas solares para ser autogestionables, para automantenernos? Con esos miles de millones que se han robado de las arcas del Estado los corruptos, Honduras sería autogestionable en electricidad solar. No estaríamos dependiendo tanto de las bondades del invierno para generar la electricidad o del precio del petróleo. Sencillamente aprovechamos las plantas solares y sería autogestionable la ENE, pero no hay voluntad. ¿Por qué? Porque vuelvo y reitero, en las últimas décadas o tiempos, no todos, pero una gran mayoría de políticos usan más su boca para comer y para hablar incoherencias que su cerebro. Así están las cosas en Honduras, lamentablemente, y esperamos, ¿qué esperamos? Que por lo menos una gran mayoría de diputados estén viendo este foro y sientan algo que se llama vergüenza, y que si aún les queda dignidad, entiendan que si van a hacer una oposición, entonces salgan en las cámaras, pidan espacios públicos y digan: mire, mi planteamiento y me opongo a esto por esta razón, pero que sea real, que sea palpable, no cuentos chinos, no cuentos de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, antes de la pausa voy a leer un par de mensajes, pido disculpas, no puedo leerlos todos. Me dice don Alfredo Escobar Montalbán: buenos días Raúl, sus invitados, excelentes programas y los panelistas. Todo el pueblo hondureño está consciente que la oposición de los diputados es para negociar que no los investiguen sus actos de corrupción y narcotráfico en los últimos 12 años y medio. No dejan gobernar a la presidenta Xiomara, no se puede negociar con la corrupción. Saludos y bendiciones a todos. Gracias. Sí, me dice, díganle al señor Efraín Díaz, me dice aquí don Jimmy Mahomar, díganle al señor Efraín Díaz que el Congreso empieza muy mal, la directiva ilegal, la amnistía política, procurador fuera de tiempo, fiscales interinos a la fuerza. Chinchilla, mal o bien, fue electo con voto en este gobierno, no hay votación. El alcalde de Texigua, El Paraíso, periodista también, dice: buen día, pregúntele a Neri Gaitán cómo valora la reunión de 30 alcaldes liberales para trazar la ruta de una alianza Partido Liberal Libre. Una pausa y volvemos. ¿Se arriesga mucho la oposición al no acudir a la mesa de diálogo con esta comisión permanente? Es que... Lo veo con dudas, don Efraín. ¿Qué pasa? No, es que mire, yo tengo dudas porque es que los hechos para mí hablan más que las palabras. O sea, yo juzgo a las personas por sus hechos y no por lo que dicen. Y además, ¿cuáles son sus
intereses ulteriores, que son los que no están visibles para la mayoría del pueblo hondureño, sus verdaderos intereses, que no son los intereses de la nación, sino que son intereses particulares que están vinculados, como aquí se dijo muy bien, a los problemas de corrupción, de impunidad. En esto no podemos estar claros. Yo lo que siento es que esos interinatos van a continuar, porque al final, si no se cumplen lo que están pidiendo ellos, que yo desconozco qué son, qué es lo que está en juego en la mesa, que posiblemente son cosas difíciles de poder aceptar para mantener el sistema de corrupción e impunidad, entonces va a ser difícil que el Congreso pueda funcionar. Y entonces la Comisión Permanente va a estar ante la disyuntiva de tener que nombrar a estos funcionarios de manera interina. Y ese interinato, lo veo yo, va a ser por los siguientes 2 años del gobierno de doña Naxiomara Castro. Esa es la realidad. Pero es que eso obedece a una estrategia muy clara, que aquí lo hemos dicho, lo vuelvo a decir, y hay que decirle que se quiten la máscara. O sea, que su interés no es el funcionamiento de la nación, su interés no es el bien de Honduras, sino que sus intereses particulares y los intereses que tienen de por medio. Esa es la realidad. Entonces, frente a eso, ¿qué se puede hacer? O sea, usted va a negociar valores, principios, va a aceptar que le impongan cosas que son totalmente inaceptables. Creo que no se puede. Entonces estamos frente a un problema muy serio. Entonces tenemos que buscar una manera de que esto pueda hacerlo. ¿Por qué no ha caminado en el Congreso la CICIG? Bueno, por eso. Y otras cosas no van a caminar tampoco porque no tienen interés de que lo que hagan. Aquí, mire, aquí lo que está en juego al final es dejar las cosas tal como están, no tocar a nadie, no hacer nada o cambiar las cosas. Y eso es lo que no se quiere hacer, cambiar las cosas. Entonces, Raúl, yo sinceramente se lo digo, le veo pocas salidas en realidad. Yo no siento, mire, el Partido Liberal que pudiera ser, y desafortunadamente no lo está haciendo porque hay un grupo ahí dentro del Partido Liberal que está coludido con el Partido Nacional para imposibilitar los acuerdos. Entonces el Partido Liberal pudiera ser la clave, digamos, en buscar una salida para el Congreso Nacional si actuaran con inteligencia, con estrategia política, constituyéndose en un partido que puede ser el fiel de la balanza dentro del Congreso Nacional. Yo no sé si lo entienden o no lo entienden, pero como también muchos de los que están ahí son parte del problema, entonces va a ser difícil poder encontrar realmente una salida. Y sobre lo que decía el señor Maomar ahí, pues eso ya lo sabemos que es el discurso de los que siempre van a estar opuestos a todo. Es decir, son de aquellos que no encuentran nada bueno en lo que pueda hacer el partido de gobierno. Haga una cosa bien, nunca van a aceptar de que hicieron bien, absolutamente nada, ¿verdad? Y sobre el tema de Chinchilla, si Chinchilla no solamente fue porque y yo lo puedo decir con propiedad aquí, de que esa era la decisión que la Embajada de Estados Unidos quería que si Chinchilla siguiera como fiscal general. Y yo lo puedo afirmar, digamos, cuando estábamos en el 2018 queriendo impulsar, como parte de un grupo que estábamos queriendo impulsar las reformas políticas, estuvimos en la embajada, planteamos el tema de la reelección ilegal, inconstitucional, y dijeron, eso no. Y ahí mismo nos reafirmaron el interés de que Chinchilla continuara como fiscal general. Entonces, no es un asunto únicamente de
nosotros los hondureños, sino que también hay factores externos que están bien de por medio en todo esto. Entonces, tenemos que tener bastante claridad, hay que hablar con la verdad. ¿Saben qué pensé? Sí. Alguna vez a algún hondureño lo van a llamar a un embajador de Honduras en Washington para que opine sobre la política de Estados Unidos. Claro que no, claro que no. Claro que no. O sea, mire, yo lo que he dicho, Raúl y compañeros del panel, y lo he dicho una y otra vez. Yo creo que hay que hacer una relación constructiva con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es nuestro principal socio comercial. Sí. Creo que es fundamental esa relación con los Estados Unidos. Pero hay que hacer coincidir los intereses de Honduras con los intereses de Estados Unidos, que es lo que no hemos tenido a lo largo de la historia. Y tienen que olvidarse de que esa política del patio trasero, de la República Bananera, e ir hacia una relación de respeto mutuo, sabiendo que los intereses, Estados Unidos tiene intereses geopolíticos en la región y tienen un interés particular sobre temas como fundamentales como la migración. Entonces, hay que construir esa relación, para mí, importante, que es con Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que hay cierto, como yo que he sido embajador, claro, de un país pequeño como Honduras, que no es lo mismo que el embajador de Estados Unidos aquí, que siempre han sido determinantes en lo que pasa y no pasa en nuestro país. Y hay sectores permanentes aquí en Honduras internamente que van a tocar la puerta de la embajada para que sea la embajada la que pueda decidir qué se hace o no se hace. ¿Verdad? Y eso es la mentalidad dependiente que todavía tenemos los sectores que se oponen a todo, que siempre se han opuesto a todos los cambios en Honduras. Entonces, eso es lo que estamos sucediendo también, que estos sectores que usted ve aquí son los que se oponen al mínimo cambio en el del status quo en Honduras. Ellos no quieren ninguna transformación del país, no quieren que Honduras avance, aunque lo digan con un discurso falso, un discurso mentiroso, de doble moral. Populista. ¿Verdad? Entonces, esa es la realidad. Y tengo que decirlo de esta manera, Raúl, y frente a lo que nos están viendo y nos están escuchando, que hay que desenmascarar a toda la gente que realmente le está haciendo daño a Honduras. No le están haciendo daño a doña Xiomara Castro, ni al gobierno de ella, le están haciendo daño al país, porque están impidiendo que las cosas se hagan en Honduras. La ley de justicia tributaria, que es un paso importante que el país tiene, los acuerdos con el Fondo Monetario, el presupuesto de la nación y todas esas otras leyes que se quieren. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren realmente. El atasco. O quieren realmente el país. Dicen, esta es la estrategia del Partido Nacional. Pero ¿cuál Partido Nacional? ¿De qué Partido Nacional estamos hablando? ¿Un Partido Nacional matriculado con la corrupción y la impunidad, o un Partido Nacional que realmente representa otros intereses? Bueno, así debe ser, o un partido liberal. Y finalizo diciendo, ¿les preocupa, por ejemplo, el hecho de que el Partido Liberal pueda hacer una alianza con Libre? ¿Y qué problema hay en eso? Digo yo, si hay intereses que pueden impulsar el cambio en la nación, pues es una posibilidad que el país pueda avanzar. En todo caso, una parte importante del Partido Libre surgió del Partido Liberal. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal dejó de tener la identidad de un partido que históricamente había sido un partido de cambio, digamos, en Honduras. Pero eso se fue perdiendo a través del tiempo. Y entonces ahora retomar ese camino, yo creo que corresponde a una renovación del Partido Liberal, sin perder su identidad. Yo más bien diría encontrar su identidad como partido político para constituirse en un punto de equilibrio frente a lo que aquí está. Porque creo, y tal vez me puedo equivocar, no sé qué ustedes piensan, pero yo siento que el Partido Liberal puede jugar un papel importante en esta crisis que está acá. Sí. Si juegan estratégicamente, con inteligencia política y con un sentido de futuro, pueden... Pero yo no veo eso por los ultraconservadores
del Partido Liberal, incluyendo algunos diputados, miembros del Central Ejecutivo, De acuerdo. ultraconservadores que participaron en el golpe de Estado Sí. y que están totalmente en contra de que Así eso es, vaya a ocurrir. secuestrado. Totalmente de Aunque acuerdo. sea importante para la nación, lo Secuestrado que el dice don partido. Efraín, que los liberales y los de Libre se unieran para avanzar, una parte, la ultraderecha liberal, se corta las venas, se muere. Yo creo que... Antes solo sí. le leo esto, dice el abogado Chactur. Socialismo y democracia son dos palabras que no pueden usarse juntas en una misma oración. Me dice aquí este muchacho Edgardo García. Que Dios les bendiga a todos. Lo que dice el abogado Arevalo es verdad. Salvador Narral es una oposición estúpida. Si tanto sabe, ¿por qué no le da opciones a la presidenta? Bien. Está un poco equivocado, perdón, Sí, antes sí, de que cómo está no. un poco equivocado el abogado, ¿cómo es que se llama? Chadhur. Sí. Está muy equivocado, porque si usted ve en lo que pasa en Europa, el modelo político, económico y social es de la socialdemocracia. Sí. El socialismo y la democracia, Sí. desde ningún punto de vista, pueden ser opuestos. Al contrario, se complementan. Es decir, ¿por qué? Porque tienen el sentido de justicia, de buscar una sociedad más justa, más humana, que pueda realmente generar realmente una sociedad realmente auténticamente democrática en lo político, en lo social y en lo económico. Disculpe. Sí, yo creo que, resumiendo, la tragedia nacional es la corrupción, definitivamente. Nosotros deberíamos de ser un país desarrollado y rico, deberíamos de ser un país de primer mundo. Hemos generado tanta ganancia, hemos recibido tanta ayuda externa que se debería de haber erradicado todos los males sociales de nuestra patria. Pero miren, aquí se dan cosas inauditas. Después de la condonación de la deuda, un tiempito después ya debíamos más todavía de lo que nos condonaron. Realmente eso es lo que se da en este país. Con toda esta crisis del legislativo, lo que percibimos en el fondo es que por un lado andan tratando de negociar impunidad, porque la mayoría, un buen número de diputados están complicados en una serie de actos ilícitos. Entonces, claro, quieren negociar impunidad. Entonces, ahí no hay para dónde. Estamos como en una callejón sin salida. Necesitamos realmente que esta crisis de valores se termine y que vuelva el respeto a la ley, a la Constitución en el Congreso Nacional y que trabajen tal como debe ser. Creo que no hay otra forma de ver la situación. ¿En qué momento han dejado los intereses de la patria por los intereses personales o de grupo? Necesitamos completamente un cambio conductual por el bien de Honduras, por el bien del país, y en esto hay que ser muy serios. Y a los que han delinquido deben ir a la cárcel independientemente quiénes sean. Estamos completamente en contra de la corrupción y de los actos ilícitos. El pueblo hondureño no merece tener estos políticos tan devaluados. El pueblo hondureño merece tener políticos de calidad que le ayuden en el proceso de desarrollo para eliminar la miseria, para mejorar los aspectos torales de la vida cotidiana, que es la salud, la educación, la generación de empleo, etc. Miren, con respecto a la pregunta que me hacen, ¿cómo veo yo la inclusión de estos alcaldes? Miren, toda reunión es positiva. Miremoslo desde el punto de vista del bienestar común, como decía don Efraín Díaz. Sería bueno que el Partido Liberal tuviera una actitud beligerante y que ayudara a resolver esta crisis. Tiene un papel muy importante en estos momentos. Ahora, que se acerquen estos alcaldes, a mí me parece bien, y que negocien por el bien del país, siempre y cuando no huela a traición de la doctrina del liberalismo, ¿no? Al contrario, creo que se trata más bien de generar espacios de diálogo y de convivencia para el bienestar de la familia hondureña. No podemos seguir
con tanta confrontación, con tanta pelea. Obviamente nosotros entendemos que lo pintoresco del Congreso Nacional es para desviar la atención de los verdaderos problemas, porque en el fondo lo que hay es un problema de corrupción. Y de una u otra manera nosotros apoyamos la gestión de los fiscales interinos, que en realidad empiecen y están desarrollando una buena labor. Por el otro lado, nosotros decíamos que el gobierno de doña Xiomara Castro triunfe para el bien del país, para el bien de todo. Necesitamos que el gobierno en estos 2 años que faltan se proyecte más para resolver los grandes problemas sociales que el país tiene, porque de lo contrario, si fracasa el gobierno, fracasamos todos. No, tenemos que darle un voto de confianza y que mejore en todos los aspectos que no ha salido bien, que mejore, sobre todo en la distribución presupuestaria, en proyectos sociales, en mejorar su política económica y todos los aspectos que conlleven a mejorar la calidad de vida de los pobres de Honduras. Entonces, ese es el camino en el cual todos debemos transitar, a través del diálogo, a través de establecer consensos para el bien de todos. No podemos realmente seguir en esta confrontación. Necesitamos que esta crisis del Congreso termine radicalmente de una vez y para todas y que se pongan a trabajar por el bien del país. Es lo que le pedimos a estos políticos, que reflexionen por el bien de Honduras, por el bien de todos, que sigamos adelante tratando de desarrollar este país y mejorar las duras condiciones de vida de los pobres de Honduras, que son terribles. Así que, señores políticos, pónganse a trabajar por el bien de nuestro país. Abogado, y hace bien la oposición esperar que termine el tiempo de esta comisión permanente y esperar regresar a sesiones ordinarias. Pues realmente vuelvo y reitero, la comisión permanente tiene muchas potestades y facultades que ya le da la Constitución hasta el 24 de enero. Y no sé el juego, no, sí sé el juego que está pretendiendo al desvirtuar o descalificar esta Junta Permanente del Congreso, la mala oposición que hay en el Congreso, es desgastar y culpar por el efecto que se vive de 12 años del latrocinio anterior a este gobierno. Hacerlo ver como incapaz, como un gobierno de ingobernabilidad, etcétera, etcétera. Dos cosas. Escuchaba ahí algunas preguntas. El politólogo Thomas Meyer dice que el modelo socialdemocrático está siendo empleado en la mayoría del hemisferio del mundo por diferentes economías para hacer la igualdad de justicia social. Por otro lado, me asusta lo que dijo don Efraín Díaz Arribillaga respecto a que Estados Unidos avaló e impuso a Chinchilla. Yo no entiendo a veces, tocando este tema, que es muy importante, no entiendo la actitud de algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, no del gobierno en sí, sino de algunos funcionarios del gobierno, su proceder, porque está claro que el principal causal, mire usted, pueblo hondureño, el principal causal de la emigración de Honduras es la corrupción. Ese es el primer cáncer que tiene en metástasis la economía nacional, el cáncer de la corrupción. Debido a la corrupción, hay una dilatación económica en el país y no hay fe de inversionistas en Honduras por estar siempre bien ranqueados, pero en los países más corruptos por excelencia a nivel mundial. Entonces, esa migración se vuelve una carga y un problema social en Estados Unidos. Y ellos avalaron un fiscal que estuvo en compadrazgo de la corrupción. No lo digo yo, lo dice la MASI, los informes de UFECID y Luferco y todo lo que se está descubriendo ahorita del Ministerio Público. Y que lo que podemos ver los hondureños es increíble. Entonces tienen doble discurso algunos funcionarios estadounidenses. ¿Cómo es posible
que este fiscal tiene el abanderamiento del combate frontal a la corrupción y lo está cuestionando la misma embajada. Realmente no entiendo. No entiendo sinceramente algunos posicionamientos de la embajadora. Y voy a ser claro en algo. Muchas declaraciones que a veces Laura Dogu da no es la voz del gobierno y pueblo de Estados Unidos. Es su forma de pensar o de ver las cosas. Esa es la realidad. Porque un pronunciamiento oficial sabemos que viene mediante el Departamento de Estado. Un pronunciamiento directo del presidente de Estados Unidos. Nosotros somos un pueblo con dignidad. Si bien es cierto, somos un país en vías de desarrollo, pero tenemos dignidad. Y somos un socio necesario para Estados Unidos. Estados Unidos no puede renunciar de la noche a la mañana a una relación bilateral con Honduras. Eso le traería enormes perjuicios a ellos como nación, aunque usted no lo crea. Pueblo hondureño, claro que sí. Por temas de geopolítica. Nosotros somos un socio necesario para Estados Unidos, así como Estados Unidos es un socio necesario para nosotros, porque gran mayoría de la inyección del PIB, del Producto Interno Bruto que tiene Honduras, es a los más de 8,000 millones anuales que ingresan a las arcas del Estado en concepto de remesas, que envían nuestros hermanos hondureños que dignamente trabajan y se forjan en Estados Unidos. Entonces, no hay que echar al traste todo esto y todo lo que está haciendo la Junta Permanente del Congreso hasta el 24 de enero es legal, aunque muchos pataleen y se enojen, es legal. Todo el mundo aquí quiere interpretar la Constitución y las leyes orgánicas a su conveniencia. Yo escucho por ahí, el licenciado Raúl Valladares, es increíble, otros analistas que dicen que tiene más peso la ley orgánica del Congreso y la ley orgánica del Ministerio Público que la Constitución. Es increíble. Cuando ya sabemos en la pirámide de Kelsen, la prioridad y la supremacía de la ley. La supremacía de la ley son primeramente los tratados que se vuelven normativa interna, luego la Constitución de la República. Esa es la carta magna, la ley primaria que debe de respetarse. ¿Dónde está el problema? El problema está en la incapacidad, el nerviosismo, el miedo que siente el corrupto de saber de que le va a llegar su hora de ser juzgado, aunque sea con estas irrisorias condenas, que vuelvo y reitero, que son una carta de invitación a que el funcionario público robe el dinero del erario público, pero le va a llegar por lo menos el escarnio y la vergüenza pública. Respecto a lo que usted decía, de lo de la Junta, pueden hacerlo. Si no hay consensos, hoy ya no hay consensos. La convocatoria de hoy ya es fracasada, porque estuve mirando y escuchando varias opiniones de voceros del Partido Nacional y el Partido Liberal que lamentablemente un partido que ha sido de enormes conquistas sociales, es el padre incluso de Libre políticamente, porque de ahí se desprende una gran mayoría de buenos hombres y buenas mujeres que hoy están en las filas de Libre, del Partido Liberal, un partido que estuvo en contra del Banana Gate, que ha estado en contra de los cacicazgos y de las malas acciones sociales en contra de los hondureños, un partido liberal que fue, a raíz de él fue el parto del código laboral, de la ley social en Honduras y otras buenas conquistas. Hoy por hoy esté siendo incapaz de entender de que no tiene que ser un partido secuestrado por radicales, un partido que tiene que volver a ser lo que era antes del golpe de Estado, un partido racional, un partido con elocuencia, con equilibrio, con búsqueda de conquistas sociales, no de ser cómplice. Es increíble que por favor, autoridades del Partido Liberales de Honduras, diputados liberales, se están volviendo cómplices de un boicot a la persecución de la corrupción. Aunque se molesten, esa es la realidad que se está viviendo. Bien, voy a hacer una pausa para a fin de mes. ¿Cuándo es la fecha? ¿El Congreso, la Comisión Permanente termina? Sí, el 24 porque de enero. El Congreso estará instalado el 25. ¿Qué va a El pasar, 25. ¿Qué va a pasar en esa instalación? ¿Qué piensan ellos al volver? Bien, vamos a la parte final.
¿Qué va a pasar si no hay acuerdo? Bueno, mire, si no hay acuerdo, pues es una crisis para el país, pero no es el final de todo. Yo todavía no pierdo la esperanza de que puedan haber sensatez en algunos sectores políticos del país. Aquí hemos hablado de la importancia que puede jugar el sector más lúcido del Partido Liberal, si es que todavía hay, que pudieran hacer la diferencia y permitir entonces que al terminar la comisión permanente, que como usted muy bien lo señalaba, el Congreso tiene que ratificar las decisiones o no que la comisión permanente tiene. Entonces, hay un procedimiento para eso. Entonces, quisiéramos que hubiera una sensatez aún en medio de todo este alboroto, digo yo, o crisis, y que finalmente pudiera haber una salida política razonable para que el Congreso pueda volver a yo diría, una normalidad mínima que le permita por lo menos abordar y aprobar las cosas que son más fundamentales para la nación. Ya no tanto deben de pensar, bueno, que es el partido de gobierno o no, sino que es la nación la que está en juego, porque es un poder del Estado y tiene esas responsabilidades. Entonces, si no hubiera eso, pues yo siempre pensé de que el interinato pudiera ser por los siguientes 2 años. Es decir, es un escenario que yo no lo descarto, como una vez yo le dije a usted aquí, de que yo pensaba que había que pensar en un escenario sin la Sisi en el país, sí, ¿verdad? Porque hay demasiados intereses en contra de y no a favor de. Entonces, yo digo, y con esto termino, ojalá que pudieran encontrarse sobre puntos que son de interés nacional, que no significa, como dicen, entregar las banderas, no, sino que son acuerdos que son perfectamente normales en una democracia, ¿no? Es decir, los consensos solo son posibles cuando hay demócratas. Claro. Si la democracia es precisamente eso, pluralismo y consenso, pues ojalá que se pueda lograr. Pero usted cree que los interinatos van a seguir. No está fácil que se pongan de acuerdo. Por eso le digo, o sea, precisamente por eso, ese escenario que tal vez no es el mejor de los escenarios, estoy consciente de eso, pero de repente es el único viable si no se logran los consensos necesarios para que el Congreso vuelva a una mediana normalidad, si queremos que esto más o menos camine. Yo también comparto plenamente lo que dice don Efraín y creo que es posible que no van a haber consensos. Se va a llegar el 25 de enero y no van a haber consensos. Pero, y lo que va a pasar es que van a seguir los interinatos. Ahí no hay para dónde. Ahora, yo creo que no van a ser tan torpes para no presentarse y que no se instaure la nueva legislatura, la tercera legislatura. No, yo creo que sí. Se va a instaurar la nueva legislatura sin acuerdos, muy probablemente, y van a continuar los interinatos y la novela va a seguir. Pero el llamado es precisamente para que los políticos se pongan de acuerdo y podamos encontrar una solución a la crisis. El país lo necesita. Los pobres de Honduras tienen carencias terribles, urgencias terribles. Necesitamos que este poder del Estado se active nuevamente, que trabaje, aunque sea a medio vapor, pero que trabaje, que lleguen a un nivel de consenso por el bienestar de todos. Es en realidad lo que se les pide, que depongan por un lado esa fatídica agenda política y que trabajen por el bienestar del país, por el bienestar de los pobres de Honduras. Eso realmente es esencial, llegar a acuerdos lo mejor que se pueda para el bienestar de todos. Es lo que el país espera de los diputados. Antes de darle la palabra al abogado, dice don Norman Sierra, dice don Norman. Buen día, Raúl, sus invitados. El problema no es los partidos políticos, las instituciones son nobles.
El problema es quienes las conforman, porque cuando llegan al poder se olvidan que están para servir y no para servirse. Todo lo que han dicho los panelistas está muy bien, pero se resume en una sola palabra: corrupción. La solución está en nosotros mismos. Es ahora de votar por gente honesta, que no tenga cola, y en todos los partidos existe esta gente. Lo que se necesita es darles la oportunidad para heredar una Honduras mejor a nuestros hijos. Del 2009 para acá, lo único que le hemos inculcado a las nuevas generaciones es el rencor y odio, estoy de acuerdo, y el no olvidar dónde quedaron los buenos valores y sentimientos que nos inculcaron nuestros padres, como el perdón, el amor, la justicia y la paz. ¿Qué es lo que va a suceder? Están obligados estos partícipes de ese anfiteatro romano que se ha convertido ese Congreso Nacional, ese anfiteatro romano que ya ni para eso sirve, para dar un buen espectáculo al pueblo hondureño. Están obligados el 25 de enero a iniciar su nuevo periodo legislativo. Si no hay consensos, los interinatos van a seguir hasta que dejen de jalarse las greñas, hasta que los corruptos entiendan que ese muro de Troya tiene que ser derrumbado. Ese muro de Troya que protege la impunidad y la corrupción tiene que ser derrumbado porque así lo quiere el pueblo hondureño. Lean del artículo 1 al artículo 5 de la Constitución de la República para que comprendan y entiendan muchos diputados que el poder emana del pueblo y el poder es del pueblo. Y el pueblo está exigiendo que ya dejen el show, que el que va a ser juzgado, que sea juzgado. Yo dudo mucho que así como están las cosas venga la MASI. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el interinato, el Ministerio Público? Todos aquellos funcionarios interinos que nombre la Junta Especial nombrada por el Congreso tienen que dar lo mejor de sí para que el pueblo los apruebe y vea una buena gestión y no como un error, como lo quiere hacer la mala oposición ver. Que persigan a los corruptos. Si la Sisi no viene, entonces demostremos que somos capaces de autogestionarnos judicialmente. Mejoremos el sistema de investigación en Honduras. Mejoremos la persecución de la acción penal. Hagamos más eficiente el Ministerio Público. Potencialicemos el Ministerio Público. Inyectémosle un buen presupuesto al Ministerio Público. Hagamos evaluaciones periódicas de su personal. Hagamos rotaciones que son necesarias de personal. Tengamos personas también capaces dentro de la Procuraduría General de la República que puedan, en afinidad con el Ministerio Público, incoar las acciones penales en contra de los corruptos. ¿Y por qué me enfatizo en contra de los corruptos? Porque es lo que tiene destruido socialmente a Honduras. Es lo que tiene confrontada a la sociedad hondureña. Una parte de políticos que están en favor de la corrupción, en favor manifiesto, y otra parte de buenos políticos que están en contra de la corrupción. Entonces esos dos frentes están ahogando, están creando histeria colectiva en Honduras porque tenemos infinidades de problemas, señores diputados, que necesitamos, pero muchos cabezas calientes salen a decir que es responsabilidad del gobierno. Pues sí, el gobierno tiene su parte para el desarrollo de Honduras, pero quien crea el marco jurídico para traer inversión a Honduras, quien cree el marco jurídico para que haya una justicia universal en Honduras y no solo se persiga a los infractores de las leyes de tránsito, a los infractores de la ley de familia, aquellos delitos de baratela, que no se persiga solo a esas personas, que se persiga también ese crimen bien organizado, que es otro crimen bien organizado, no solo el narcotráfico, la narcopolítica, sino ese otro crimen organizado, bien organizado y estructurado que se llama funcionarios y políticos de cuello blanco, que son aquellos que se olvida que es la democracia. Y sencillamente la democracia proviene, la misma palabra lo dice, del griego demoskratia, dar al pueblo lo que es del pueblo. Pero ¿qué es lo que los políticos nos están dando? No todos pero sí una gran mayoría. ¿Qué es lo que nos están dando a la sociedad hondureña? Más problemas, ingobernabilidad legislativa. Es vergonzoso y bochornoso. Por favor, busquen los acuerdos y los consensos y dejen gobernar
este gobierno. Déjenlo gobernar, porque si el gobierno de Xiomara Castro fracasa, parte de la culpabilidad va a ser de ustedes. Y pueblo hondureño, agarre un lápiz y escriba nombres. Ahorita está fácil darse cuenta quiénes son diputados del pueblo y quiénes están en contra del pueblo. Agarre un lápiz, anote los nombres, porque ya empieza este año político. Ya empieza la política. No creo que sean capaces con esta crisis legislativa muchos diputados, malos diputados, que tengan el coraje, que tengan la desvergüenza de ir a los caseríos, a las aldeas, a las ciudades, a pedirle el voto al pueblo hondureño, cuando no están siendo capaces de revisar leyes. O imagínense cómo es posible que ni las amnistías fueron capaces de aprobar, amnistías municipales, amnistías de la tasa vehicular, que tanto espera muchos hondureños, que esperan sus aguinaldos para poder honrar esas deudas. Es increíble que ni eso hicieron. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es sus vísceras, sus intereses viscerales, y seguir viviendo a costillas de la inmigración y la miseria del pueblo hondureño. Lávense la cara, todavía están a tiempo, tienen 2 años para lavarse la cara. Señores diputados y funcionarios que aún salieron aplazados, que este es un gabinete equilibrado, todo aquel funcionario que salió aplazado todavía puede lavarse el rostro y hacerlo bien. Y algo que quiero resaltar objetivamente es que dice la oposición que hay grandes escándalos de corrupción. Presenten las pruebas, preséntenlas. Eso es discurso barato y cuento chino. Gracias, muy gentil por participar esta mañana. El abogado Carlos Arévalo, vamos a despedir. Licenciado. Cómo no, siempre haciendo un llamado a los diputados que consensuen, que se pongan la mano en el corazón y piensen en los pobres de Honduras y todo lo que acarrea la miseria y la pobreza, que es terrible. No podemos seguir en confrontaciones de esta naturaleza. Es necesario llegar a consensos, es necesario bajar el grado de agresividad al contrincante político y tratar de negociar. Mire, no hay otra. Necesitamos que legislen por el bien del país y los pobres de Honduras. Esa es mi sugerencia final. Gracias, licenciado Gaitán. Cerramos con don Efraín Díaz Arriaga. Bien, bueno, yo no dejo de tener esperanza en la nación, nunca la he perdido, ni en el pueblo hondureño. Creo que Honduras merece un futuro mejor. Pero dependerá de nosotros mismos y de aquellos que tienen en sus manos el poder de decidir cosas y cosas trascendentales para la nación. Creo que ha llegado el momento de actuar con sensatez, con patriotismo que parece ausente, con democracia, sobre todo, efectivamente, como bien lo señala el abogado Neri, los consensos necesarios, los consensos mínimos. Yo hablo por eso de los consensos mínimos. No pretendo que se logre más que lo mínimo, pero lo mínimo que sea en búsqueda del bien común de la nación y del interés de nuestra patria. Yo creo que habrá todavía, pienso, aún en esta clase política que estamos viendo, habrá algunos que tienen todavía alguna sensatez para poder posibilitar los acuerdos que son necesarios. Bien, para cerrar, hoy hay reunión de los de Libre, de los diputados de Libre en Olancho, en la casa de Mel Zelaya, y también los liberales van a elegir un nuevo jefe, elegir el jefe de bancada, si queda Mario Segura, o escuché que vio a uno de los aspirantes que no le convenció. Pues no me pareció, ¿verdad? Pero bueno, tal vez puedo yo equivocarme, ojalá. Hueso, apellido Hueso, sí. Rumi Hueso, sí, exacto. Rumi Hueso. Sí. Bien, Que Dios bendiga Honduras. Ojalá que la clase política se ponga de acuerdo por el bien de todos nosotros, los hondureños. Y ese odio, ese rencor, ese divisionismo, ojalá desaparezca. Pero también, quienes tuvieron la oportunidad de estar en cargos públicos y fueron a saquear al Estado, eso no se puede olvidar. Buenos días.